Las garantías individuales son todas aquellas cuestiones de derecho que un individuo ya desde su nacimiento disfrutará y podrá exigir que se cumplan y que tiene como objetivo la paz, la armonía, el orden en la sociedad en la cual se encuentran. El primer artículo de la Constitución defiende todos los derechos humanos reconocidos por la misma, así como tratados internacionales que lo hagan de igual manera, a lo largo y ancho del territorio nacional y las embajadas en otros países, por el simple hecho de ser mexicano. Habla también de cómo la esclavitud está prohibida y a algún extranjero en calidad de esclavo alcanzará la libertad al momento de pisar suelo mexicano. La discriminación de cualquier índole queda explícita y totalmente prohibida. Artículo 2. La primera parte del artículo defiende los derechos de los pueblos indígenas y los reconoce como patrimonio nacional, así como miembros libres, soberanos y autónomos de esta nación. Se exige el respeto hacia sus organizaciones, uso y costumbres. La segunda parte manda a las autoridades e instituciones a garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos étnicos mexicanos, así como poner a su alcance la tecnología, los medios de comunicación y la educación, y buscar alcanzar una armonía entre lo que dicta la Constitución y los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Artículo 3. El siguiente artículo está dedicado a la educación y defiende la libertad de la misma. Cada ciudadano mexicano tiene derecho a una educación, así como el Estado está obligado a proporcionar educación básica gratuita a todo mexicano. La educación, de acuerdo al artículo 24, libertad de creencias, debe ser laica y además impartir valores fundamentales como el amor a la patria, el respeto por los derechos humanos y la importancia de la convivencia armónica. Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Así abre este artículo. Reafirmando la igualdad de género, habla, además del derecho a la paternidad con la responsabilidad de otorgar todo lo necesario para el bienestar de los hijos de acuerdo a las posibilidades familiares. Defiende derechos humanos tales como la salud y su cuidado por parte del Estado y a un ambiente adecuado para el desarrollo saludable. Artículo 5. Aquí se define la libertad total de trabajo, siempre y cuando sea lícito y no afecte el bien social. Defiende también el pago justo, ya que el trabajo debe ser remunerado de acuerdo a la calidad y cantidad de trabajo. Los profesionistas tienen derecho a ejercer libremente, formar empresas y laborar pudiendo ser interrumpidos solamente por un orden judicial. Todo trabajo debe ser pagado a menos que sea impuesto por el Estado como castigo. Artículo 6. Defiende la facultad que tenemos los mexicanos de manifestar ideas libremente, siempre y cuando no afecten a la moral y al bien común, y nos otorga el derecho a la información, estableciendo que toda aquella información en manos y sobre cualquier institución pública o autoridad es pública a cualquier ciudadano mexicano sin distinción y exige la promoción y creación de organismos que defiendan dicha información. Artículo 7. Pacta la libertad de imprenta. Dicta, además, a la ley no puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores e impresores, coartando así la libertad de imprenta previamente otorgada, además de asegurar el encarcelamiento de aquellos responsables de los delitos de imprenta. La libertad está delimitada por el respeto a la vida privada, la moral y el bien común. Artículo 8. Todo ciudadano tiene el derecho de dirigirse a los funcionarios y empleados públicos para presentar una petición de cualquier tipo, siempre y cuando se efectúe de manera respetuosa y por escrito. A su vez,
los portadores de cargos públicos tienen la obligación de otorgar una contestación a dicha petición a la brevedad posible. Artículo 9. Prohíbe las limitaciones por parte de la autoridad ante el derecho de la asamblea, siempre y cuando el objetivo sea lícito. El derecho a reunirse va más allá de reuniones casuales. Las personas pueden reunirse para crear sindicatos, asambleas, etc. Además, las marchas y reuniones con motivos de protesta están permitidas siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica. El artículo 10 le otorga el derecho a los ciudadanos mexicanos de poseer armas en su domicilio, siempre y cuando tengan permiso de la Secretaría de Defensa Nacional, otorgado después de una evaluación mental, física y de antecedentes penales, y con el requisito de haber cumplido con el servicio militar mexicano, siempre y cuando dichas armas no sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Artículo 11. Este artículo defiende el derecho humano a la libertad de tránsito, la cual le permite moverse dentro del territorio nacional a cualquier persona, sin necesidad de documento alguno, pudiendo ésta ser interrumpida solamente por detención para el cumplimiento de una responsabilidad civil o penal. En el artículo 12 se reafirma la igualdad de todos los individuos con relación al artículo 1 y 2, prohibiendo el otorgar títulos de nobleza ni beneficios hereditarios, así vengan de otros países. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas o particulares, así como por tribunales especiales. Artículo 14. A ninguna ley se le debe dar un efecto retroactivo para dañar a otra persona. Nadie puede ser privado de su libertad, sus propiedades o derechos sin un juicio previo ante los tribunales pertinentes y acorde a las leyes establecidas antes del suceso. Las penas deben ser aplicadas por leyes exactas aplicables al delito. En el artículo 15 se expresa que la extradición no está autorizada para aquellos que hayan sido esclavos en el país donde sean acusados del crimen, el cual solicite la extradición, velando siempre por el cumplimiento de los derechos humanos. Artículo 16. Este artículo aglutina varias garantías del gobernador, empezando por aquellas que dictan que ningún individuo puede ser molestado por la autoridad en su casa, trabajo, papeles, etc., sin una orden judicial expresa por alguien con las facultades de expresarla, así como el derecho a no ser detenido sin una orden producida en un juicio mediante el cual se pueda comprobar el delito por el cual se acusa. Artículo 17. Aquí se prohíbe la justicia por mano propia y se otorga el derecho a recibir justicia por medio de tribunales adecuados. Además, debe otorgar sus servicios de forma gratuita, quedando así prohibidos las cuotas jurídicas. También obliga a las leyes a buscar mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Se debe garantizar un servicio de defensoría pública de calidad. Dicta también que nadie puede ser detenido por deudas de carácter puramente civil. En el artículo 18 se explica las facultades que tiene el mexicano con respecto a la privación de su libertad. Solo los delitos que ameriten pena privativa en la libertad darán pie a un encarcelamiento preventivo, el cual se llevará a cabo en un sitio aparte de donde será cumplida la pena en cuestión. Además explica que hombres y mujeres pagarán su deuda con la sociedad en establecimientos separados. Además, defiende la búsqueda de reinserción social y familiar de aquellos que cometan un delito por el cual
hayan sido encarcelados, haciendo uso del deporte, enseñando oficios y actividades que garanticen que no reincida la conducta delictiva. Artículo 19. Habla sobre la detención preventivas. No pueden durar más de 72 horas hasta que un juez otorgue auto de formal prisión, el cual tiene que ser justificado y a raíz de un crimen donde se compruebe la autoridad o participación del acusado. Además, el encarcelamiento previo a la sentencia solo debe ser llevado a cabo cuando sea necesario y se haya cometido un crimen grave como atentados contra la vida y los derechos humanos, así como amenazas a la nación. El artículo 20 se divide en 3 partes. A. De los principios generales. Habla sobre los juicios, de cómo deben ser orales y acusatorios y deben presentar siempre ante un juez, sin conocimiento previo del caso, y deben exigir 2 partes para llevar a cabo, una acusación y una defensa. Solo las pruebas que se presenten en el momento de la auditoría serán válidas y se invalidan también todas aquellas pruebas conseguidas faltando a los derechos fundamentales. B. Derechos del imputado. El acusado es inocente hasta comprobando culpable. Tiene derecho a declararse o guardar silencio. Tiene derecho a estar informado sobre el motivo de su detención y su proceso. Tiene derecho a un abogado. De no poder nombrar o costear uno, tiene derecho a un defensor público, así como tiene derecho a revisar junto con él los archivos pertinentes del proceso y la plena participación en la preparación de su defensa, otorgando testigos y pruebas. C. Derechos de la víctima. Tiene derecho a asesoría jurídica. El Ministerio Público debe asegurar a la víctima protección, reparación del daño por medio de procesos jurídicos pertinentes, atención médica y psicológica de urgencia, protección de su identidad en caso de ser menor o haber sufrido un atentado de violación, secuestro o crimen organizado. Además, se le debe recibir todo tipo de pruebas y declaraciones relevantes al caso que ayuden a la resolución próxima del mismo, así como tiene derecho de quejarse ante la autoridad judicial de no estar satisfecho con la misma. El artículo 21 dicta que la imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial y la investigación está en manos del Ministerio Público, apoyado por cuerpos policíacos sobre los cuales tiene facultad del miembro de la Federación. Habla también sobre las infracciones administrativas y su justa compensación. Si el infraccionado es jornalero, la multa no puede ser mayor a su salario mínimo, y de no pagarse, su encarcelamiento no puede ser mayor a 36 horas. Señala, a su vez, el reconocimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia y su aprobación por el Senado de la República. La norma del artículo 22 señala que de ninguna manera está permitida la pena de muerte de la mano con muchas otras penas infamantes que amenacen la integridad del individuo, por el hecho de que el derecho moderno ha abolido todas aquellas prácticas medievales del castigo, así como también quedan prohibidas las multas excesivas, la privación de bienes. Se puede privar de los bienes solo por motivos de reclamación de impuestos, enriquecimiento ilícito, crimen organizado o deudas de carácter civil. Esto no sin antes llevarlo a juicio donde se compruebe la falta y resistencia hasta el pago por parte del individuo. Artículo 23. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, y solo se permiten 2 revisiones pertinentes a cada caso. Además, queda prohibida la absolución de instancias.
artículo que redacta la famosa libertad de culto, que, además, explicada, expresa en cada individuo es libre de profesar y creer en la religión o culto que se le venga en gana, llevar a cabo las prácticas del mismo, siempre y cuando no sean ilícitas y afecten el bien social y se lleven a cabo en los tiempos. De no ser así, quedan sujetas a las leyes reglamentarias. El Congreso no tiene facultad de dictar leyes que prohíban o establezcan alguna religión. Artículo 25. Le corresponde al Estado la rectoría y organización económica que garantice la soberanía y el desarrollo nacional, así como la repartición de bienes y riquezas para el mismo fin. El artículo 26. A. El Estado debe organizar un sistema de planeación apegada a la democracia que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para los intereses fundamentales de la nación, tales como la independencia. Debe tomar en cuenta la participación de diversos sectores sociales que tomen las aspiraciones y demandas de los sociales para incluir en el plan de desarrollo en el sistema del Congreso de la Unión. Tienen la intervención que señala la ley. B. Está aportado regular los supuestos normativos que le otorguen el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, manera de elaborar un sistema de difusión de información que la proteja y la guarde de acuerdo a las necesidades nacionales. El artículo 27 habla de la propiedad nacional, que son las tierras, litorales y aguas que estén dentro del territorio nacional, las cuales pueden ser de propiedad privada por medio de indemnización, siendo aún reguladas por el Estado. Y solo un Ejecutivo Federal puede otorgar derechos sobre las propiedades nacionales, además de regular el correcto uso de la tierra y todos los recursos que se encuentren en territorio nacional, marcando también las limitantes para la adquisición de tierras. El artículo 28 prohíbe los monopolios y las exenciones de impuestos. También afirma que el Estado debe encargarse de poner precios máximos a artículos necesarios de uso popular. Además, delimita y clarifica lo que es un monopolio. El artículo 29, perteneciente a las garantías individuales, explica las facultades que solo el presidente de los Estados Unidos mexicanos tiene de suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente de manera rápida o efectiva a una situación.